Buenos días a todos, ¿cómo están? Un día lindísimo. Me encantó lo que dijo Dani, de celebrar lo que Dios nos ha permitido vivir durante estos años. Arrancamos de una vez. Lo comentábamos ahora, ¿verdad? Ayer tuvimos a Richie, a Gis con tantos años de experiencia, y a Torcito y a Gaby, que yo recuerdo los inicios de Semilla, y recuerdo la mesa en la casa de María del Sol, un montón de gente interesante, llamados artistas, esos sí eran artistas, y nunca se me olvida una de las historias, una de las imágenes que tengo, y esa María del Sol, que hoy es parte de Semilla Nuestra San México, que estuvo con nosotros en un Día de las Madres hace un añito o un poco más, y me acuerdo que ella no conocía nada del Señor, pero nunca se me olvida ella escuchando el mensaje de Jesús con un cigarro en su mano, con una Biblia, es decir, no se me prestaba la Biblia porque Gaby las traía bien grandes, ¿verdad? Y llorando al escuchar el mensaje de Jesús, ¿verdad? Y recuerdo, era lo más extraño de mí, pero ver su vida ahora, ver a Héctor y a Gavita repartiendo, siendo un río de gracia para las personas, nos alegra escuchar su historia, escuchar lo que estos años, estas vueltas al servir a Jesús les ha dado. Así que les damos un aplauso y una cordial bienvenida a Gavita y a Torcito, que van a tener esta primera parte con nosotros. Familia querida, muy buenos días. Estamos súper contentos de estar nuevamente con ustedes. Sí, todos estos años, me encantaría que fueran todos estos años, son todas estas décadas. Y bastantes, no 2 ni 3, un chorro. Ya contamos nuestros años como décadas. Tenemos 55 años ambos. ¿Cómo se ven los vivos? ¿Cómo nos ven? Decimos en México, ya quisiera. Muy contentos de estar acá con ustedes. Y bueno, pues queremos aprovechar el tiempo. Las palabras en este momento se me escapan para poder expresar lo impresionado que estoy y lo agradecido de que Dios nos permite ver la continuación de su obra y el extendimiento de su reino en este hermoso país que ha significado tanto por tantos años para nosotros. Queremos comentar con ustedes 4 principios del ministerio. Porque estos 4 no los sé, ciencia es cierta. La verdad es de que hay muchos que hemos abrazado a través de las décadas, pero estos 4 se nos hacen importantes. Y decía Jesús que el reino de los cielos es como aquel hombre que tiene un tesoro, ¿no? Y de ese cofre de tesoros saca tesoros viejos y nuevos. Y me hace pensar que aunque algunos de estos principios los has escuchado, los has visto, estos no pierden valor. Porque como buenas joyas, si algo pasa, a través del tiempo es que cobran más valor, cobran más sentido. La persona que después del Espíritu Santo es la mayor inspiración e influencia en mi vida, cámaras y micrófonos del otro lado del estudio con mi esposo. ¿Cómo están? Buenos días. Y hablando, Héctor decía pues que ya estamos en el 3er piso, caminando hacia el del 5.º piso, caminando hacia el 6º, pues ya algunas cosas se nos olvidan y todo, ¿no? Entonces vamos con el doctor y nos dice, ¿sabe qué? Usted tiene un problema realmente, el problema es de la fe, de verdad, porque pues llegamos con un chorro de achaques, ¿no? ¿De la fe? ¿Cómo de la fe? Sí, de la fecha de nacimiento. Bueno, nuestra historia, nos encanta compartirla porque en toda nuestra historia hemos visto la gracia de Dios. Todo el tiempo nos ha acompañado y estamos muy agradecidos, ¿no? Y esto es parte de esa gracia maravillosa de Dios, ¿no? Y poderla disfrutar con nosotros es un privilegio. Muchas gracias por invitarnos. Nos sentimos de verdad muy privilegiados de estar aquí. Y bueno, la historia comenzó cuando nosotros nos casamos hace 30 años.
los dos cristianos, y... ¿Está chiquito? Están más bonitos tus ojos. Bueno, pero tengo que pagar unas cosas. Que tenían que los ojitos de y mi esposo trabajando con artistas, siendo músico y educadora. Él trabajaba y salía mucho de viaje con los artistas, y pues él ardía en su corazón por un mensaje que había transformado su vida y quería compartirlo. Sentía que estaba perdiendo mucho tiempo viajando con los artistas y cantando canciones y tocando para canciones que no tenían relevancia, no tenían impacto en los jóvenes, y si había algún impacto pues era negativo. Y él llegaba de viaje y lloraba. Teníamos una barrita donde desayunábamos, en la casita, un departamentito que teníamos, y él de verdad en su oración lloraba y oraba y le pedía al Señor, le decía al Señor: sácame de aquí, por favor, ya no quiero seguir trabajando así, no quiero desperdiciar mis mejores años en el mundo. Y cuando él oraba así, yo temblaba así, y luego, ¿de qué vamos a vivir? Pues siendo músico era realmente el ingreso fuerte de donde nosotros vivíamos. Pero él oraba y oraba así, hasta que un buen día pues tomó la decisión, y yo lo apoyé para no tocar una nota más para el mundo. Y lo que Dios tuviera, así fue un clavado por fe a lo que Dios tuviera. Sabíamos quién nos iba a sostener, ¿verdad? Pero era un tiempo de prueba también, 2 años difíciles, en donde llegaban ofertas de trabajo para tocar con algún artista, y decían no limitaditos, pero nunca nos faltó de comer. Y así comenzó la banda Torre Fuerte, porque dijo: yo tengo un mensaje que compartir. Y aquel versículo maravilloso de Filipenses donde dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, pero prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. O sea, alcanzar aquel por lo que Dios me alcanzó a mí. Un mensaje de gracia que me transformó, yo tengo que compartirlo. Y así empezó la banda Torre Fuerte, y viajó por toda Latinoamérica, conociendo muchos ministerios, muchas iglesias. Y un buen día en Mazatlán, México, vio un ministerio maravilloso, una iglesia de San Diego, que a Mazatlán llevó muchos recursos para la ciudad, desde carro de bomberos, chalecos para los policías, saldibalas, cenas gratuitas para los niños, y ahí compartían el evangelio, visitaban cárceles, hospitales. En una cárcel había un como vikingo, gringo, que tenía tatuajes, y en uno de sus tatuajes habían cadenas rotas, y con su poquitito español él decía: Cristo libró mí, así como Tarzán. Poquitas palabras, pero de impacto con su vida, ¿no? Entonces mi marido empezó a investigar de dónde viene este amor tan grande que esta gente ahorra por todo un año para poder venir y dar sus recursos, su vida, y este mensaje maravilloso. ¿Qué es lo que provoca ese amor? Yo quiero saber. Y entonces pues investigó, y efectivamente la iglesia que los enviaba era una iglesia que estudiaba formalmente la palabra de Dios. Dijo: ahí está el secreto, la palabra de Dios produce este tremendo amor. Correcto. Pasó el tiempo, y fue en el año como del 97, 98 que las cosas con la banda Torre Fuerte se deterioraron por muchas cosas. Esta pasión por las almas, y esto que al principio había sido muy genuino empezaba a cambiar. Y por otra parte, en mí y en nosotros empezaba a surgir el deseo de ver crecer a las personas que habíamos ganado para Cristo. Y este es el primer principio del ministerio. ¿Cómo Dios te llama? ¿Cómo Dios te guía? Porque está muy mistificada esta idea de bueno, ¿cómo sé que Dios me está llamando? Es una llamada telefónica del líder, del pastor. Y en mi experiencia y en lo que yo puedo ver en la Biblia es que Jesús al final de Mateo 9 lleva a sus discípulos y les expresa que su corazón estaba quebrantado al ver a las ovejitas sin pastor, y les muestra esta tremenda necesidad. Y creo que esta es la clave, cuando Dios te muestra una necesidad, ¿no? Parece que es la antesala de un llamado. Y la pregunta sería, ¿qué necesidad Dios te está mostrando?
Y después, ahí al final de Mateo 9 los pone a orar, ¿no? Oren al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Y el siguiente verso nos relata cómo el Señor, después de pasar la noche orando, escoge a su equipo, ¿no? Y escoge a sus discípulos. Entonces, si ves el patrón, pues primero Dios te muestra una necesidad, después te pone a orar, y número 3, te llama, ¿no? Pudiéramos pensar, bueno, pues es que Torre Fuerte vivió esta época, pues única, ¿no? Donde no existía la música cristiana contemporánea en español, y ellos pues aprovecharon este nicho. Punto que sí, ¿no? O así fue, porque en retrospectiva veo que no hicimos nada extraordinario. Tuvimos oportunidades de amigos extraordinarios, una gracia extraordinaria, pero sinceramente no hicimos nada extraordinario, sino el responder a una necesidad. Yo estaba con Luis Miguel cantando y veía mares de muchachitas, de muchachitos sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Y yo con el mensaje de la palabra de Dios decía, ¿qué vas a hacer? No tenía la invitación de una casa de izquierda cristiana, no tenía la invitación de absolutamente nadie, sino simplemente lo que platicábamos ayer, que Dios ha puesto en tus manos. Entonces, parece ser que ese es el primer principio que quisiéramos poner ahí sobre la mesa para que lo meditaran. ¿Qué necesidad te está Dios mostrando? Y cuando te está Dios mostrando una necesidad, te está invitando a suplirla. No te puedes hacer de ojos ciegos, ¿no? Porque el que ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él sus ojos, su corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? No puedes cerrar tus ojos, ¿no? Y en el gran balance de Mateo 25, me viste con esta necesidad, me viste con esta necesidad, me viste con esta necesidad. Señor, cuando viste a esta persona, cuando te la mostré y la supliste, entra al gozo de tu Señor. Y no la supliste, ustedes saben lo que sigue ahí en Mateo 25, ¿no? Entonces, Dios, ¿cómo te llama cuando te muestra una necesidad? ¿Y qué hacer cuando Dios te muestra una necesidad? Orar. Y el principio es cuando Dios pone una carga en tu corazón, Él te está llamando. No puedes amar por aquello que no oras, no puedes orar por aquellos que no amas. Parece ser que esas cosas van de la mano. Oración y amor crece, florece, ¿no? Cuando Dios te muestra una necesidad, ora. Y Dios va a poner una carga, un dolor, una pasión increíble. Y los recursos, ¿no? Yo estoy en esta época de mi vida que la gente de mi equipo, mis amigos, me presentan una necesidad y les pregunto, ¿cómo podemos ayudar? Y me dicen, bueno, pues oremos. Y claro, oremos. Dios es nuestro primero y más grande recurso, ¿no? Pero yo estoy así como rebelde, yo siempre he sido un rebelde con causa, ¿no? Ya no quiero orar, yo quiero hacer una respuesta a las oraciones de otra persona. Yo no quiero orar. Acaba un amigo mío en Dominicana, jovencito, de la edad de ustedes, perdió a su esposa, dejó 3 chiquitos, uno de 6 meses, otro de 2 años, otro de 6 años. ¿Cómo? Oren por él. Sí, no, pero por favor no me digas oren. ¿De qué manera podemos ir y acompañar a los chiquitos? ¿Están pasando alguna necesidad? ¿Podemos hacer algo por la educación de esos niños? O sea, ¿de qué manera? ¿No? O sea, Dios te muestra una necesidad, te invita a orar y te invita a hacer algo. Entonces, este es el primero. Y digo, lo compartimos con esta historia de Torre, pero en fin, eso no es tan importante. Y sí, conocimos esta iglesia que a mí me dejó con los ojos así cuadrados, porque yo venía de solo escuchar el Evangelio presentado de una manera pues muy lógica, muy bien articulada, teológicamente clara. Y la verdad, digo, venimos a Cristo y todo, pero nunca había visto esta proclamación generosa en las calles, de ir a la gente en necesidad y de que la gente, no las iglesias, sino las personas ahorraban tanto tiempo, tanto dinero para ir a un país extraño e incomodarse y sin nuestro idioma, hacer mucho más que los cristianos que vivíamos en ese país. Entonces eso me retó e investigué la historia de esa iglesia, y esa iglesia pues tenía una historia donde creían en el poder y la suficiencia de la palabra de Dios, y eso quedó ahí en mi mente, archivado. Pasó el tiempo y entonces pues ya no quería solamente compartir el Evangelio, bueno, importantísimo, pero ¿qué seguía, no? Que otros tomaran la responsabilidad o tomarla nosotros.
y empezó a nacer el corazón de mi esposo, que desde que lo conocí realmente ya tenía llamado pastoral, cuidar a las ovejitas y alimentarlas, amarlas. Y él decía, yo quiero comenzar ya un grupo que formalmente estudiamos la palabra y que crezca hasta que sea una iglesia. Y yo decía, pues sí, decíamos en México, pues hecho ya, pero wow, ¿con qué tiempo? Si se la pasaba viajando. Y cuando estaba en México grababa discos. Yo decía, está padrísimo, pero no tienes tiempo, manito. Así es que no se me hace que no, pastor, no. Y vamos a llevar a la gente y se convierte, vamos a llevarla a nuestra iglesia, vamos a estar linda en nuestra iglesia, no tenemos por qué pasar. Pero pasaba el tiempo y ella seguía con este deseo en su corazón y orando por mí para que el Señor me mostrara. Y un día Yuri nos habla, la cantante mexicana nos habla para decirnos que María del Sol había recibido a Cristo en su corazón, pero que ella no tenía tiempo para cuidarla, para enseñarle la palabra, que si nos la podía endosar. Entonces fue un endoso celestial el que nos pasó María, Yuri. Llegamos a casa de María, la que cuenta James, y empezamos a estudiar la Biblia así, los tres. Mary, mi hija chiquita, tenía 2 meses. Y empezó ella a invitar a artistas y muchachas que llegaban con unos escotazos y unos minifaldas hasta por acá, pero yo traía unas bibliosotas más grandes que las minifaldas. Ahora, tenga su Biblia. Y sí, entre que fumando y entre malas palabras y todo, empezaron a escuchar la palabra. Y escuchar. Entonces dentro de mí ya empezó el Señor a hacer efervescente el mismo llamado que tenía mi esposo, ¿no? Cuidar a las ovejitas. A veces decimos, no, el pastorado es algo tremendo. Pues simplemente es cuidar a las ovejitas del Señor, ¿no? Amarlas, enseñarles a amar a Dios. Y así empezó esta preciosa iglesia llamada Semilla de Mostaza, pequeñita, ¿no? Una semillita que fue dándoles Dios el crecimiento. Pero pues los jóvenes con hambre de la palabra, y mi esposo decía, ¿cómo los alimento? De manera que ellos acepten el mensaje, ¿no? Llegaba cada vez más gente, más loca, decía que era zoológico, Pero decía mi esposo, pues sí, un mensaje relevante para los jóvenes, ¿no? Para su época. Y era interesante lo que él compartía, pero nos dimos cuenta que no estaba habiendo transformación de vidas. Iban contentos, fascinados, había buenos grupos, escuchaban, pero sus vidas no eran transformadas y nos empezó a preocupar porque pues jóvenes que seguían las drogas y pues padrísimo, iban a Semilla, en un viaje también, ¿no? Celestial, relaciones así, fuera el matrimonio, cosas que estaban sucediendo en la iglesia. Y entonces Héctor se acordó de aquel ministerio donde la palabra de Dios estudiada formalmente, verso a verso, capítulo a capítulo, libro por libro, transformaba las vidas de las personas. Y entonces allí comenzó Semilla a estudiar la palabra formalmente. Y siempre uno como pastor pues tiene esos amigos que te dicen la verdad. Que a veces no quisieras escucharlos, pero digo, los pone ahí Dios para ubicarte. Y en muy poco tiempo Semilla de Mostaza en México, ya que yo traía la inercia de la música, entonces rápido hicimos una banda y rápido compramos un equipo increíble y la banda sonaba increíble, pues eran buenos músicos y buenos artistas, y dentro de mí traía la inercia de la casa disquera cristiana. Y dije, pues hagamos un disco, hagamos un video. Y hay un video que se llama Semilla de Mostaza presenta en un centro de espectáculos Premier en México, donde Fermín todavía está así todo pelón y camina todavía así, quién sabe cómo, ¿no? Como si estuviera que y está repleto, y esa fue la primera reunión pues histórica de Semilla de Mostaza en ese lugar, y era una multitud como de 1,600 personas. Si comenzamos en el 98 con reuniones regulares, no había pasado ni 3 años, ¿no? Entonces había sido un crecimiento así como, crecimiento explosivo, alrededor de la euforia, de la música y del pasito celestial para allá, el pasito para allá.
necesita, ¿no? Pero no había una transformación. Y estos amigos míos, a quien consideraba yo mis consejeros, me decían, de verdad, Héctor, siendo sinceramente Semilla, somos un grupo de 80 personas. Y mi vanidad, ¿no? Y mi ministerio decía, no, eso no es posible. Yo veo aquí un centro de espectáculos repleto de personas, cada domingo como 1.180 personas. Y bueno, y después de un poquito tiempo me di cuenta de a lo que se refería. En México hay la educación media superior, se le llama preparatoria, y hay un colegio muy famoso que se llama Bachilleres, es del gobierno, pero lo han titulado como Basiquieres, ¿no? El colegio de Basiquieres. Y así le decían a Semilla de Mostaza, el colegio de Basiquieres, porque había un chorro de jóvenes, cantábamos, nos emocionábamos, pero no había una transformación. Nos metimos un poco más en la vida de ellos y vimos que había un chorro de inmoralidad, un chorro de fornicación, un chorro. Cuando llegó Sisto con el Congreso de Sexo, Mentiras y Verdad, bueno, hizo una revolución ahí, quedaron cuerpos tendidos. Una destrucción masiva. Todo lo que era la iglesia, así con un gran crecimiento, al final no era nada, ¿me entiendes? No era nada. Él llegó un poquito antes de esa época de premier, de éxito, ¿no? Y entonces, pues, como pastor, Dios me llevó a enfrentar la realidad, y que Él me había llamado a cuidar y alimentar a sus ovejas. Y entonces, hubo un texto que no se los voy a enseñar, pero en mí sí marcó el antes y después, es el Salmo 19. Y ha sido un texto que he compartido en bastantes países y en bastantes lugares donde me permite contar mi historia, ¿no? Y a esa conferencia yo le titulé en algún momento La suficiencia y el poder de la palabra de Dios. Y está basado en los versos 7 al 9. Simplemente se los leo para continuar la historia. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Si han de poner atención en algo de lo que voy a leer, quizás es en los efectos en el corazón de la persona, ¿ok? La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y la que destila el panal. Además, tu siervo es abrillantado con estos mandamientos, y guardarlos hay una gran recompensa. ¿Quién puede entender sus propios errores, Señor? En este espejo líbrame de los que me son ocultos. Preserva, guarda también a tu siervo de la soberbia, que no se enseña de mí. Entonces, y no antes, seré íntegro. La palabra a rescatar, decía Richie, y estaré limpio de gran rebelión. E hicimos en aquel entonces un compromiso. Yo hice un compromiso. ¿Cuál fue ese compromiso? Pues que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Mientras nos dedicamos a la lectura, a la práctica, a la enseñanza y a la proclamación sistemática de la palabra de Dios. Y entonces sí que floreció. Y entonces sí que Dios hizo una obra increíble. Y la primera obra pues comenzó en mi corazón. ¿Cómo supe que floreció? Pues en mi corazón. Ya mi persona ya no fue la misma persona, ¿no? Entonces se integró. Pude ver que un muchacho, ya entonces un hombre, segundo nacido, mi hermano se llama Heriberto, le dicen Heriberto, porque habla increíble, es el mejor predicador. Él podría estar a la par con los grandes maestros y predicadores ticos. Yo admiro y veo para arriba a todos los grandes maestros y predicadores ticos de mi generación, comenzando por Sixto, con Georgie, con Richie, y toda esa camada, ¿no? Pues, ¿qué creen? Mi hermano está a la par. Mi hermano es un tigre, ¿no? Y yo era una persona gris, hasta que llegó la Biblia a mi vida. Y la Biblia me ha pulido, la Biblia me ha brillantado. Y la Biblia es capaz de darle brillo a la persona más gris, de verdad.
porque dice la Biblia que los que se dedican a enseñar la Biblia a la multitud serán como estrellas que brillan a perpetua eternidad. Eso está en el libro de Daniel, en el capítulo 12. Y eso es lo que dice acá. Entonces, tu siervo será brillantado. Bien, fuimos a Chicago y yo fui con esto en mi cabeza y con esta experiencia y en esta iglesia de máximo impacto a nivel mundial y de gran estrategia. Me preguntaban, bueno, pues ¿cuál es tu estrategia de ministerio para alcanzar a los latinos en el área de Chicago? Y yo me centré en esto. Mientras yo me encargo de la calidad de la enseñanza, que Dios se encargue de la cantidad. Que sea Dios el que añada a las personas, mientras yo solamente me enfoco en la calidad. Y mira que Dios puso su mano de una manera milagrosa. Yo ni lo entendía cuando estuve en Chicago. Ahora que me fui a California y las cosas son diferentes, digo, ay, verdaderamente Dios puso su mano ahí. Es una iglesia hermosa de discípulos, de cientos y de cientos y de cientos de ellos que se multiplican increíblemente, mientras nosotros pusimos nuestra confianza en el poder y suficiencia de la palabra de Dios. Ahora, el tercer principio, queremos compartir dos más. El llamado, el poder de la palabra de Dios y su suficiencia. El tercero, los dos son muy prácticos, los dos que vienen, no son filosóficos como los primeros. Y tiene que ver con la toma de decisiones. Vemos matrimonios jóvenes, ¿no? Y a veces los varones somos muy visionarios y no, a veces las mujercitas, gracias a Dios, son muy objetivas y nos aterrizan. Y hay un conflicto muchas veces, ¿no? De qué tan rápido correr, a dónde correr, cómo correr, qué abrazar, qué no abrazar, qué comprometernos o no. En otras palabras, la famosa toma de decisiones es difícil, ¿no? La manera, si tú quieres, tradicional. Y yo le escuché de un pastor de mucha influencia, muy famoso de mi país cuando yo era jovencito, y estaba invitando a mi hermano a asumir una responsabilidad en nuestra iglesia. Mi hermano le dijo, bueno, pues yo voy a platicarlo con mi esposa, vamos a orar. Y él, en esta clásica manera, ¿no?, old school, intimidatoria, de ejercer el ministerio, entre comillas cristiano, le dijo a mi hermano, bueno, ¿y quién es el llamado, tú o tu esposa? Bueno, tu esposa está llamada a seguirte, mientras tú estás llamado. Wow. Ese fue el último día, era noche. Esa fue la última noche que mi hermano estuvo en esa iglesia. Yo todavía de menso estuve como unos meses más. Pero bueno, me llevé mis raspaduras. Y eso de las tomas de decisión, Gavita hacía referencia a cuando Dios nos llamó al pastorado, cómo fue ese proceso. Pero la salida de Chicago fue increíble. O sea, yo así en síntesis lo podría describir como si nos hubieran cortado una pierna. O sea, dejar tus amigos, dejar tu familia, dejar tu cultura, dejar tantas y tantas cosas, ¿no? Y llegar con maletas y 5 niños y todos en adolescencia a un lugar completamente extraño, en una cultura extraña, hablarle a personas que hablan español pero que tienen otra cultura, otros valores. Fue algo muy complicado, la verdad. ¿Y cómo fue este proceso de toma de decisión y cómo es que nos amamos tanto todavía? No, la verdad. Pues, la iglesia estaba bien establecida en México. También nos mudamos a Cuernavaca porque Héctor tenía un problema de salud y nos recomendó que nos saliéramos, el doctor, que nos saliéramos de la Ciudad de México. Y ahí comenzó otra obra, Dios la multiplicó, pero estaban ya bien establecidas las dos iglesias y ahí mi esposo empezó a sentir la necesidad de moverse. Yo no, yo estaba muy feliz en México y en Cuernavaca. Yo estaba feliz de la vida. Es más, yo pensé que nos íbamos a hacer viejitos con nuestra iglesia, ¿no? Nunca pensé que Dios tuviera otro plan, pero con el tiempo y viendo en la palabra lo que dice que hemos sido comprados por precio, ¿no? Le pertenecemos al Señor y somos instrumentos en sus manos y Él nos lleva, como le dijo a Pedro, ¿no? Cuando ya eres viejo, alguien te ceñirá y te llevará donde tú lo quieres. Y él ya venía sintiendo esto en su corazón y vino el llamado de una iglesia de Chicago. Empezaba una iglesia hispana en la iglesia de Willow Creek de Chicago.
Entonces le llaman y le dicen, bueno, queremos hacerte una entrevista, nos gustaría conocerte, saber cuáles son tus antecedentes, tus sueños, tu llamado, todo esto. Y Héctor se la pasaba ahí explicándole a las personas que le hablaban quién era. Y entonces yo le decía, ¿para qué les contestas? Seguramente te quieren llevar para allá. No, diles que busquen por otro lado. ¿Cómo te llaman? Ay, pues que nada más me quieren conocer, ni modo que les diga que no me conozcan. Así, ¿verdad? Bueno, entonces hablaba y pues era para eso, ¿no? Lo quería conocer para hacerle una invitación a irse a Chicago. Total, llegó la propuesta. Pues que siempre sí, me están llamando a Chicago. Pues ya les te dije. Pero yo no me voy. Porque no quiero, no, Chicago con el frío que hace, qué horror. No nos vamos. Y él, pues tenía esta pasión, tenía este deseo, tenía estas ganas, sabía que era de Dios, sabía que era un llamado de Dios. Pero yo ni estaba preparada, ni tenía ganas, no estaba totalmente cerrada a esa posibilidad de Dios. Y ahí es donde mi esposo habla de ese tercer punto, ¿no? Que el llamado empieza por la cabeza, sí, pero lo confirma el Espíritu Santo con la esposa. Y entonces él fue paciente para esperar que el Señor me mostrara a mí también. Porque era una decisión muy fuerte. Yo oré un día al Señor y le dije, Señor, si esto es tuyo, pues me someto. Pero si es de mi marido, yo cuando se ponen tan frías las cosas le voy a echar la culpa a él, ¿verdad? Entonces esto es el conflicto. Mejor, si es tuyo, y que le voy pidiendo hasta una señal. Le dije, Señor, que nos presten una casa. Se la puse así bien difícil al Señor. De en Estados Unidos, ¿quién te va a prestar una casa si todo el mundo la debe? Nadie te va a prestar una casa. Pues a ver, Señor, si es tuyo, yo me someto. Los que me van hablando en 15 días que tenían una casa nuevecita para que llegáramos, amuebladita, para que llegáramos a instalarnos 1 año sin pagar un solo centavo. Pues me puse a llorar. Y es en serio, ¿no? Es en serio, el Señor quiere que nos vayamos. Y otra cosa que sucedió, que llegamos a la iglesia, él se enfermó de hepatitis y después de todo el proceso de esta enfermedad dolorosa y todo, llegamos a la iglesia y nos dice una persona en la iglesia, ¿saben qué? Nos extrañamos horrores porque yo me quedaba cuidando, pero no hicieron falta. O sea, todos los dones ahí multiplicados, todos los talentos, todo el mundo como cuerpo de Cristo, cada quien haciendo su función, trabajaba increíblemente bien. Y ahí pues fue una confirmación más del Señor, ¿no? La iglesia está completa, no nos pertenece a nosotros, las ovejas son de Dios, y Él se proveyó pues ya de otro pastor, que en este caso era Fermín, en México. Nos fuimos a Chicago y por 7 años pues aprendimos cosas increíbles, la verdad fue una bendición estar allá con sus dificultades también, pero un gran aprendizaje. Dios nos mostró muchas cosas. Dios nos llama, pero nos va enseñando en el camino, ¿no? Son conversiones tras conversiones las que tenemos en nuestro caminar en Cristo, y así fue. Y después de un tiempo lo mismo pasó, la iglesia ya estaba consolidada, estaba madura, ya había una persona que podía estar a cargo, y otra vez empieza la inquietud en este señor. Ahora vamos a California. Dije, no puede ser, habíamos comprado casa allá en Chicago. Y otra vez lo mismo, mis luchas. Yo no me quería ir ya de Chicago. Uno se encariña demasiado con la iglesia, es tu familia los ama. Ves a las ovejitas creciendo, ¿no? Sus vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo, pero ha sido un gran observador de la obra de Dios en las ovejitas. Y era muy difícil dejar ese lugar, pues Dios otra vez nos confirmó. Yo le había dicho, si no hay un llamado específico de alguien en California que te llame y te diga, mira Héctor, yo me encargo de todo, del transporte, todo, y aquí tienes un lugar. Si no es así, yo no me mueve a 5 hijos, en la universidad, en la escuela, cada uno con sus ministerios, yo también en la iglesia, casa comprada, era súper difícil, pues el Señor lo confirmó. Así fue, un amigo nuestro, pastor en California, le dijo que estaba buscando también un pastor para empezar un ministerio hispano. Otra vez la chilladera, otra vez desprendernos, pero ahí Dios confirmó un llamado, sembrar iglesias, ¿no?
sembrar esas semillitas, por eso se llama semilla, ahorita me está cayendo el 20. Sembrar esas semillitas. Esperar a que Dios me hable. Me cayó el 20 ahorita. ¿Cuántas más? No sabemos, ¿verdad? Pero Dios sabe. Y ahora sí que ya ni compramos casa, ¿verdad? Ya. La dejamos, Seguimos con tenemos maletas maletas hechas, lo que Dios quiera, donde Dios quiera y en el tiempo que quiera. Y entonces este principio tiene que ver con nosotros como matrimonios, como varones. No podemos sacrificar a nuestra esposa en el altar del ministerio cristiano. No podemos sacrificar a nuestra esposa y nuestro matrimonio en el altar del llamado a Dios, ¿no? Necesitamos esperar en Dios. Y yo tengo una costumbre, este pasaje que les voy a leer en Juan 5:19, se me hace súper gráfico de cómo es la dinámica en la relación entre el esposo, según 1 Corintios 11:3, la cabeza, el origen, porque del varón fue tomada la mujer, y es entonces que Dios hizo su obra maestra. Lo creo con todo mi corazón. Mi vida depende hasta el día de hoy de hermosas mujeres, pero sí creo que hay funciones. Y este pasaje que les voy a leer nos ha ayudado a nosotros mucho en esta dinámica y en esta toma de decisiones. Antes de ir al último punto de reflexión, irnos al coffee break. Juan 5:19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Por qué lo menciono? Porque 1 Corintios 11:3 dice que la cabeza de Cristo es el Padre. Sí, el de la mujer es el varón, pero el varón tiene cabeza y este es Cristo, y Cristo tiene cabeza, y la cabeza es el Padre. Entonces, si hay un modelo en cuanto a la dinámica, en cuanto a esa relación, es el Padre y el Hijo, observémoslos, y es así. Nada puede hacer el Hijo sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y si me permiten, intercambio la palabra Padre, Hijo, y pongo esposo y esposita para entender un poco la dinámica, si me permiten. No puede hacer nada la esposita sino lo que ve hacer al esposito, porque todo lo que hace el esposito, pues también lo hace la esposita, ¿estás de acuerdo? Verso 20, chécate. Porque el esposito ama a la esposita y le muestra todos sus planes, todos sus sueños, todos sus miedos, y los trae no solamente delante de Dios, sino delante de la esposita, para que juntos busquen la guía y la bendición de Dios. Todas las cosas que el esposo hace se las muestra porque ama a la esposa, ¿no? Y esto me ha ayudado mucho. Definitivamente me he descuidado en el ministerio en el pasado, y creo yo que el dolor más fuerte que he infligido a mi esposa es comunicarle menosprecio al no abrir de mi corazón y no dejarle saber mis planes, el poner una fecha en un calendario cuando no la comparto con ella y no le platico. Es decir, bueno, la diversión la estoy llevando yo, tú eres la que estás llamada a cuidar a los niños, ¿no? El llamado, y la verdad es que me he arrepentido mucho, y en retrospectiva he llorado, le he pedido perdón, y todavía cuando visito esos momentos de estupidez en mi memoria, me duele mucho haberle comunicado a mi esposa menosprecio al no incluirla en mis planes y en abrirle mi corazón, y eso es importante en la toma de decisiones, chicos. Es importante. Puede haber, una oportunidad maravillosa, pero si tu esposita no está lista, espera. Perdón que sea reiterativo, no está bien sacrificar a la esposa. Dios no acepta ese sacrificio en el altar del ministerio. ¿Okay? ¿Me permiten la última reflexión? ¿Puede ser? ¿Por qué estas cuatro? No me pregunto. ¿Dónde estamos ahora, no? ¿Dónde estamos ahora, no? Estamos en una etapa muy interesante de nuestra vida, porque desde hace 3 años nos independizamos. Semilla ahora es un non-profit por sí mismo en Estados Unidos, lo que es una organización sin fines de lucro allá. Básicamente significa que no pagas impuestos, pero que tienes que llevar una contabilidad súper pulcra del IRS y dedicarte a hacer lo que tienes que hacer, si no estás en un grave problema.
Pero gracias a Dios hace 3 años y un poquito más, ¿verdad? Nos independizamos y comenzamos a hacer eso, discípulos, y ver florecer la obra de Dios por allá, y Dios nos ha permitido plantar algunas iglesias, y una de ellas del otro lado de la frontera, en Tijuana, en un lugar, imagínense, en la frontera más transitada del mundo. O sea, imagínate todo y todos los que pasan por ahí. Imagínate el tremendo reto social que hay ahí. Es increíble. Bueno, pues ahí estamos, una pareja de personas que hace 20 años o 15 años tenían ya pues cierta comodidad y cierta estabilidad, y estamos viviendo locas aventuras de fe como un par de adolescentes. Pero lo más loco es de que ella es una persona que siempre buscó estabilidad, y me lo dijo desde el día 1 que nos casamos. Yo no quiero lujos, yo solamente quiero una estabilidad, que no me estés moviendo de un lado para otro. Parece que le dije lo contrario. Y bueno, tenemos un carrito que le llamamos el carrito misionero. Nos lleva y nos trae. Vivimos literalmente con las maletas hechas. Me compré 2 sillas muy padres, las van a ver ahora que vayan, aunque nos visiten, cualquiera de ustedes tiene su casa allá, para la playa, y playas muy lindas. Y entonces compramos 2 sillas para playa, porque donde quiera en cualquier playa está mi oficina, ¿no? En cualquier playa puedes comunicarte, escribir, estudiar, tener juntas. Entonces cualquier playa es mi oficina, y siempre cuando alguien quiere hablar conmigo, estoy en cualquier lugar y le tomo la silla y le digo, pásame mi oficina. No tenemos oficina, pero creo que es el momento más emocionante de nuestra vida, y presenciar lo que estoy presenciando en esta mañana. Digo, ustedes no van a dejar mentir. ¿Qué es esto sino la muestra del poder y la misericordia de Dios? ¿No? Y antes, cuando estás en tus fuerzas y en tus años de tanta contribución, piensas que es por tu poder, o por tu brazo, o por tu inteligencia que las cosas suceden. Pero cuando tus años y tu fuerza va disminuyendo, te das cuenta que siempre ha sido la bondad, siempre ha sido la gracia, siempre ha sido la misericordia de Dios. Y hoy me permite, no solamente, presenciarlo y disfrutarlo, valorarlo, y así contarlo. ¿En qué momento estamos? Esta es la última reflexión. Alguna cuenta mía de redes sociales dice algo así como: arrojado al sur de California a una loca aventura de fe con el mejor equipo de ministerio que tengo. Y dice mi familia, porque estoy con algunos hijos que volarán pronto, ¿no? Pero en mi corazón el mejor equipo de ministerio está aquí. La Biblia dice que la corona del hombre es la mujer. Y yo no tendría la dignidad, la credibilidad, la gracia, la paz, el enfoque, el amor, la pureza en mi corazón si no tuviera la influencia increíble de esta preciosa, ¿no? Que ella es la 10ª, que ella siempre era la que iba por las chanclas, la que iba por el agua, la que tenía que lavar los trastes, la que tenía que dejar su lugar a sus hermanos en una cultura machista mexicana, ¿no? Y ya fastidiada de que la mandaran por las chanclas, subía por las escaleras, todo yo, y ella iba por las chanclas. Ella se consideró siempre una persona sin mucho que ofrecer, y yo puedo decir desde el día de hoy que si Dios ha hecho algo a través de mí por su misericordia, es por su gracia y por la influencia de esta maravillosa, la verdad. Pero yo sí tengo que agregar algo. No se puede llamar, que la esposa es un ser de respuesta, definitivamente, ¿no? O sea, yo no podría darle nada si no hubiera recibido antes, ¿no? Su influencia en la seriedad con la que él toma todas las mañanas la palabra de Dios para meterle en su corazón, su amor por el Señor, su dedicación, su desprendimiento de las cosas que el mundo le ofrece para apreciar y atesorar lo que Dios tiene para él y para la familia. Pues ha sido para mí el marco donde yo he podido vivir mi vida espiritual, ¿no? Bajo su influencia, su cuidado, su inspiración, su dirección. Entonces, esto, pues, lo que vemos en la palabra, ¿no? Cristo es la cabeza del varón y el varón de la esposa, y
y esto es lo que yo creo que de lo que una esposa puede dar testimonio de una vida plena que puede vivir en Cristo, es si el esposo la lleva a Cristo todos los días. Entonces, sí, en respuesta, pues, ¿qué puedo dar? Lo mismo de lo que yo me he alimentado, ¿no? Lo que Él ha sembrado a mí, la palabra de Dios. Y chicos, este es el último punto de reflexión y tiene todo que ver con el matrimonio. Después de 31 años. Voy a hablar más del matrimonio, si Dios quiere, nos presta vida mañana, como una ilustración acerca de la vida eterna. ¿Qué tiene que ver? Pero mañana os platico. Pero cuando se habla de matrimonio, siempre hablamos de Pablo en Efesios capítulo 5 y estos preciosos principios emanados de Génesis 2, donde el hombre deja al padre y a la madre y se une a su mujer y ellos serán una sola carne, etcétera, etcétera. Hay un pasaje que es que el corazón también de la enseñanza de Pablo que ha sido olvidado, que a decir verdad, hoy por hoy se ha convertido en el pasaje más importante en nuestro matrimonio y quizás es la primera vez que lo escuches hoy. Chin, 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 chin. Antes del coffee break, para que pase con juguito de esto está en 1 Corintios capítulo 7 versículo 29, dice: por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Esta parte del tiempo es corto me gusta, porque durante todo este capítulo dice, bueno, les sería el hombre no tocar mujer, en el verso 1, en el verso 8, en los solteros de las viudas, bueno, les fuera quedarse como yo, soltero, para forrar Biblias, ¿no? En el verso 26, tengo esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, y empieza a dejar ver que hay algo más en su corazón, que solo prohibiciones hacia lo que parece una mal llamada pureza, ¿no? Que el hombre le haría bien quedarse como está, dice el verso 26. Bueno, ¿por qué dices que sería bueno? Es antinatural esto de no tocar mujer, es antinatural no casarse, no dar su hijo en casamiento. Y después del verso 26, a causa de la necesidad que apremia. Parece ser que hay dos cosas que quiere poner Pablo, si tú quieres, hay dos partes en una misma ecuación. Sí, esto del bueno que sería, ¿no? Pero hay una necesidad que apremia. ¿A qué se refiere? Pues está en el verso 29, pienso yo. Esto os digo, hermanos, que el tiempo es corto. Esta es la razón por la que él recomienda estas cosas. El tiempo es corto. Repito, tenemos 55 años. ¿Cuántos años nos calculan? Soy una persona súper mega enfermiza. Siempre que llego a Costa Rica, vengo enfermo. En el avión estuve así, acostado, temblando como un pajarito, luchando para no recaer en un cuadro de fiebre que tuve hace 2 semanas, ¿no? Y estoy sorprendido que hoy estoy bien. Pero de una persona enfermiza como yo, 55 años, corrido muchos de esos sin aceite, ¿cuántos años más te gusta? Pero Pablo dice que el tiempo es corto. Y si alguien puede entenderlo un poco más que los jóvenes, pues soy yo, porque me queda poco tiempo. Entonces, ya que el tiempo es corto, ¿qué onda? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo debemos de vivir nuestra vida? Sorprendente. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no tuviesen. ¿What? ¿Qué significa? Déjame también terminar de leer esta idea. Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Y cómo es esto de que el esposo debe de vivir su vida como si no tuviese una esposita? Bueno, pues parte de la enseñanza de Pablo es que los solteros tienen cuidado de las cosas de Dios, de cómo agradar a Dios. ¿Qué? Los que tienen como si no poseyesen, bueno, porque del Señor es su plenitud, el mundo y todos los que en él habitamos, porque Él fundó la tierra sobre los mares, la firmó sobre los ríos, Él es el dueño de todo, de manera que solo eres administrador de lo que Dios te ha confiado, como si los que tienen, como si no tuvieses, porque en realidad no tienes nada, todo es de Dios. Entonces está usando una serie de analogías para decir el tiempo es corto.
Y Héctor y Gaby, digo, sería increíble tener la casa de sus sueños, pero yo he ido a preparar un lugar para usted, de mis sueños. Vivan cada día de su vida como si fuera el último y aprovechen cada oportunidad, no para agradarse, no para servirse, sino para agradar a aquel que les ha tomado como pareja, como sultanos, ¿no? Es increíble porque a esta edad, digo, uno hace el recuento de su vida y la contribución y lo que tienes y lo que no tienes y los retiros y los fondos y de repente el corazón del hombre nunca está satisfecho, siempre quiere más, siempre son $10,000 más y entonces tendría tranquilidad, siempre es algo más. Mira, los que están casados no se vean el uno al otro, mantengan su mirada en el autor y consumador de su fe. Francis Chan lo explicaba él este concepto con un reality show o estos shows de reality de parejas, de matrimonios, y más o menos el reality era algo como, imagínense que salimos de mi país, México, y la idea es llegar a la Patagonia, y la idea es de que somos 25 parejas, 25 matrimonios, y necesitamos llegar a la Patagonia, ¿no? Habiendo visitado cada capital de cada país, de toda Centroamérica, de toda Sudamérica, llevando un platillo representativo, ¿no? y algo cultural o emblemático, no solamente un platillo, sino algo más, ¿no? Entonces, cada uno escoge su vehículo, no se va al avión, vamos a correr, ¿no? Entonces empieza la carrera, correr el tiempo. El paso por México es largo, es duro, es difícil, qué miedo pasar por mi país por día. Pero pasas por Centroamérica, te empiezas a divertir, empiezas a tomar el mejor de los cafés, llevas café por acá. Por supuesto que es mejor sabemos dónde está, ¿no? Juan Valdés toma café, lo aprendí hace mucho tiempo en 14. Bueno, y empiezas, y después de ir a cada país, llegamos Gaby y yo, nos damos así, nos damos un besito, y seguimos. No se trata de nosotros, se trata de este rally. Y vamos al siguiente, y después de llegar al siguiente país, una vez que ya tienen el asunto cultural emblemático, y yo por supuesto el asunto de comida, lo tenemos, nos volvemos a reunir, y seguimos, y así cada país, así cada país, así cada país. Y sabes que no hay tiempo para discusiones, no hay tiempo para peleas, no hay tiempo para diferencias. El tiempo es corto. Basta que el que está casado sepa que está en un rally, que el tiempo corre y que hoy puede ser el último día para reclarificar. Jamesito, eso parece que como dices tú, eso sería. Es por la oportunidad, chicos, disculpen que nos vamos un par de minutos más. Oramos y vamos a ir al café. Dios es hermoso. Todo es de ti, todo es por ti, todo es para ti. Qué precioso es llegar a esa conclusión, que no solamente es refrescante, sino la unidad es verdaderamente relajante, Señor. Dejarte a ti ser Dios. Y aún esta loca aventura de fe, semilla, Señor, que queremos sumarnos a lo que ya has estado tú haciendo en Costa Rica. Creemos que es tu obra y que tú edificas tu iglesia, Señor, y que somos solo tus instrumentos, Señor. Objetos de tu gracia, instrumentos de tu amor. Gracias por esta hermosa familia, mi familia, Señor, y queremos seguir atesorando estos principios, Señor, de tu palabra en nuestro corazón, mientras nos capacites, Señor, a hacer aquellas cosas, como decía Gaby, por las cuales tú nos asistes, Señor, en Cristo. Sigue edificando tu iglesia y te damos gracias por nuestra esposita, por nuestro esposito, por los recursos que has puesto en nuestras manos, Señor, por el llamado a conocerte, por el llamado a servirte. Sigue llenando nuestro corazón de amor para ti, sigue llenando nuestro corazón de amor por nuestro prójimo, Señor, y que eso se refleje en nuestras relaciones interpersonales, Señor, en la humildad, en el deseo, Señor, no de ser protagonistas, Señor, sino solamente contempladores de tu grande obra, de tu grande gracia y amor entre nosotros. Oramos en tu nombre, Señor.
Vamos a continuar con nuestro tiempo. ¿Qué tiempo más bonito, verdad? De conocer una historia y ojalá podamos tomar nuestros apuntes, hacer nuestras correcciones y también orar y soñar con que el Señor nos continúe usando. En ese mismo ambiente de celebración vamos a seguir con dos plenarias más. Y Héctor se me fue, pero adelante, Héctorcito. Le vamos a dar la bienvenida a Héctor, que vamos a continuar siempre con este tema de liderar, servir. Qué alegría estar otra vez de nuevo juntos. En esta iglesia Willow Creek que muchos de nosotros conocemos, a la que algunos de nosotros hemos ido y de la que hemos aprendido tanto. Hubo un tiempo que yo participé en el famoso equipo de liderazgo, le llaman Leadership Team, que es un equipo como de 11 personas que representan, digamos, todo el trabajo, todo el esfuerzo que la iglesia a nivel local hace. Y mucho de su funcionamiento, si no es que todo, es súper corporativo, ¿no? Entonces, bueno, ya se pueden imaginar la tensión tan increíble. Yo de ser, pues Dios me creó artista, músico, ¿no? Y nunca haber tenido un entrenamiento corporativo, ni tampoco inclinaciones, ni deseos, ni historia, ¿no? En ese sentido, bueno, pues tantas cosas que tuve que ver y aprender y razonar y considerar, ¿no? Y una de ellas son los famosos metrics que le llaman, aquellos indicadores, y aparte los americanos tienen una palabra para todo, ¿no? Ellos le llaman el dashboard, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tablero que tu ministerio tiene? Y en ese tablero, ¿cuáles son los indicadores que tú has decidido reconocer para que sepas a ciencia cierta que estás por buen rumbo, por buen camino hacia las metas, hacia los goles, hacia las iniciativas que toda la corporación ha escogido, ¿no? Entonces, y cuando se trata de los famosos metrics o los indicadores de un ministerio saludable, es un poco complicado, porque ¿cómo mides la transformación de una persona, ¿no? Entonces, algunos de los mejores metrics o indicadores de salud espiritual, y digo, pues no estoy descubriendo el hilo negro, pero solamente para que empezamos a poner el tema en la mesa, son los bautismos. Bueno, cuánta gente se bautiza es el número de gente que estamos alcanzando, ¿no? Y gente que se está añadiendo al compañerismo. Bueno, no sería el mejor, pero es un buen indicador. ¿Qué otro indicador? Bueno, pues otro indicador es la asistencia. Ok, está la asistencia. ¿Y qué otro indicador? Bueno, pues la economía, ¿no? Versus nuestro presupuesto, y si esta economía va en ascenso, ok, están los indicadores, y está tu dashboard, ¿no? Y hay uno que se llama Holy Spirit, el Espíritu Santo, y uno no ve ese indicador por estar pendiente de la asistencia, de los bautismos, de las contribuciones y de quizás otras cosas más. Y bueno, y de repente cuando lees un ojo así no sabes cómo leerlo, ¿no? Es una hoja que de repente anda así por todas partes y dices, ¿qué está diciendo? Y es difícil poder leer la obra del Espíritu Santo en una iglesia naciente y en cualquier iglesia, ¿no? Y de repente, repito, nuestros ojos se van a otros indicadores, pero yo quiero invitarlos a que por unos minutos pongamos nuestros ojos en el indicador, en nuestro tablero, que dice Espíritu Santo. ¿Cómo saber que estamos siendo guiados por el Espíritu? Todos los que somos hijos de Dios, somos guiados por su Espíritu. Todos los que somos guiados por su Espíritu, somos sus hijos. ¿Cómo saber que eres guiado por el Espíritu Santo? ¿Cómo saber que y no en el macro quizás de la actividad de semilla, sino en el micro del ministerio que representas o el equipo al que perteneces? ¿Cómo saber realmente que está siendo guiado el equipo? Y más aún, ¿cómo saber que tú
está siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Y por qué lo digo esto? Esto es interesante porque, bueno, a mí se me hace interesante, porque por muchos años he escuchado cosas bastante místicas alrededor de la guía del Espíritu, ¿no? Muchas de ellas tienen que ver con experiencias sobrenaturales, momentáneas, pasajeras, sobre unos cuantos, y a otros, pues que no tenemos esas experiencias, pues tú no tienes el Espíritu, ¿no? Y cosas que de repente, cuando yo me di a la tarea de leer en mi Biblia, yo no veía esas cosas, ¿no? Pero me encontré con una joya. Bueno, toda la palabra de Dios es útil, toda ella es el aliento mismo de Dios, y toda ella es un regalo, toda ella es una joya. Me refiero al capítulo 16 del libro de los Hechos. Y este es el segundo viaje misionero ya de Pablo. Hechos capítulo 16. Y encuentro ahí 4 aspectos, quizá un poco más, de cómo saber que alguien es guiado por su Espíritu. Y la verdad es de que los he meditado y los he reflexionado, y quisiera ponerlos delante de ustedes por si ustedes consideran que son útiles y que pudieran ser estos indicadores en su tablero de navegación que les ayuden a identificar que verdaderamente están siendo guiados por el Espíritu. Porque el Espíritu es contra la carne, y la carne es contra el Espíritu, y los dos se oponen para que no hagan lo que quisiesen, ¿no? Entonces, están ahí, y Hechos capítulo 16. Padre bello, abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley, y contemplando, Señor, tu gloria en ella, como en un espejo podamos ser transformados en tu imagen, como por tu Espíritu, Señor, oramos esto en tu nombre. Amén. Hechos 16. Después llegó a Derbe, está hablando de Pablo, y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¡Wow! En el primer viaje misionero, en el capítulo 13, cuando el Espíritu Santo aparta a Pablo para sí y como un instrumento para dar a conocer el Evangelio a toda esa área de Asia Menor, la actual Turquía, en el capítulo 14 se relata una escena terrible donde Pablo es literalmente apedreado por los judíos y sacado como muerto. Tremenda historia, tremenda historia. En este segundo viaje misionero, después de visitar en Jerusalén a los ancianos y platicar todas las cosas hermosas que Dios había hecho entre los gentiles, ¿no? Había este gran tabú de este sentido de exclusividad de los judíos acerca del reino de Dios y de su Mesías, ¿no? Y esta exclusión tremenda, y es otra vez Pablo trayendo las escrituras a cada sinagoga como su modus operandis, para dar a conocer que los gentiles han sido también incluidos en este precioso programa de salvación. Se reúne en Hechos 15 con la iglesia, con los ancianos en Jerusalén, y van unos judíos tremendamente enojados, exigiendo que los gentiles, los que no son judíos, los varones, sean circuncidados. Esta era la señal del pacto que Dios había hecho con su pueblo, ¿no? Con Israel. Y exigen que esto sea también para los gentiles, ¿no? Y no pueden ser salvos si no son circuncidados. Y en Gálatas hay toda una conversación muy interesante alrededor de este tema. Pero después de que acuerdan no inquietar a los gentiles
gentiles, a la gente de las naciones, sino en que consideren los aspectos culturales en su convivio con los judíos, en cuestión alimenticia y en cuestión particularmente del casamiento entre familiares cercanos, a lo que le llaman ahí fornicación, que se abstengan de esta práctica. Todos convienen en que no se les inquiete a los gentiles a ser circuncidados. Esto era una señal del pacto que Dios había hecho con Israel. Bien. Y de repente, bueno, en este segundo viaje misionero, regresa a Listra y ahí encuentra un joven que captura su atención y que le ve un gran potencial para el ministerio. Y dice, ¿sabes? Yo quiero llevarme a este joven. Pero su padre es griego y su madre es judía. Y decide, por causa de los judíos, circuncidarlo. Ahora sí que alguien explique. Ha habido en el capítulo 15 una tremenda confrontación y conversación, de la cual Pablo, con las escrituras, sale airoso. Y los ancianos determinan no inquietar más a los gentiles acerca de este tema, ¿no? Sino solamente que consideren, repito, los aspectos culturales en su convivio con la gente judía. Bien. Y toma a su pequeño discípulo y lo circuncida. ¿Sabes quién es guiado por su espíritu cuando renuncias a tus derechos? ¿Así? ¿Tenía derecho a no ser circuncidado? ¡Claro! Tenía derecho de llevar a una persona máxime, si no es de pura cepa judía, sino de padre griego, claro, pero renuncia a ese derecho, renuncia a esa libertad por amor a los judíos. Y más tarde, en esa época, en el libro de Romanos escribiría, ¿sabes qué? Reciban a los débiles en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y él decide no contender más sobre opiniones, él decide recibir a los débiles en la fe, y por eso dice que a los judíos se convirtió en judío, a los no judíos como no judío, para ganar a mayor número a fin de predicar a Cristo en todos los lugares, ¿no? Y otra vez, tú sabes que eres guiado por su espíritu cuando renuncias a sus derechos, y la pregunta es obligada. ¿Cuándo fue la última vez que en tu servicio a Dios renunciaste a tus derechos por amor, voluntariamente? No que te hicieron un lado y no te consideraron y te sentiste mal y bueno, tuviste que hacerlo porque no. Donde como Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros voluntariamente renunciamos a nuestros derechos? A veces pensamos que el ministerio cristiano, entre más escalas, pues tienes mayor privilegio y mayor libertad. Pero Jesús nos modela lo contrario, ¿no? Que entre nosotros el mayor tiene que ser como el que sirve, y el primero, ¿no? Tiene que ser como el más pequeño entre todos. ¿Cuándo fue la última vez que renunciamos a nuestros derechos, ¿no? Y yo sé que para que el equipo fantástico de adoración que tenemos esté finamente aceitado como cada fin de semana, y como este fin de semana muy, muy en especial, ellos han tenido que renunciar a muchos derechos. A ver a amigos y irse al cine quizás, ¿no? Amigos, para que las cosas sucedan, estamos en una constante renuncia a nuestros derechos. Pero esto no es injusto. Eso es el camino del cristiano. O sea, no es una injusticia. Y si te sientes una víctima, no estás siendo dirigido por el Espíritu. Si te sientes una víctima, estás siendo dirigido por tu carne. Y quizás necesitamos dar un paso atrás. Quizás no estamos listos todavía para dar. Quizás estamos listos para llenarnos del amor de Cristo, poner nuestros ojos en Dios, meditar y tomar decisiones importantes, ¿no? Y también ser los líderes de los ministerios, pues, sensibles. Si alguien no está listo para algo así, bueno, pues de repente no invitar a la gente a servir a un asunto que pudiera ser más gravoso para ella que una bendición. Entonces, primer punto a reflexionar: sabes que tú eres guiado por el Espíritu Santo cuando el indicador en tu tablero dice estás renunciando a tus derechos, ¿no? Primer punto. Este capítulo, a mí me encanta este capítulo.
Pero sigámoslo, si me permiten, leyéndolo juntos, observándolo juntos y digiriéndolo juntos. Y dice que al pasar, verso 4, por las ciudades, les entregaban esas ordenanzas, a las que hice referencia hace un ratito, ¿verdad? Que no se inquietase a los gentiles, sino solamente que se abstuviesen de asuntos alimenticios y de casamiento entre personas, entre ciertos vínculos familiares. Les entregaban estas ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Este es uno de los varios reportes que Lucas nos entrega a través del libro de los Hechos, donde nos da thumbs up, donde nos dice, las cosas van bien, ¿no? Las iglesias se fortalecían, la gente era confirmada en la fe, aumentaban en número, va todo bien, ¿no? Los otros indicadores van bien. Cuando el Espíritu Santo va bien. Y el indicador primero, pues, es: tú sabes que eres guiado por el Espíritu cuando renuncias a tus derechos. Verso 6. Tú sabes que eres guiado por su Espíritu cuando te enfocas en las necesidades de otros. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Cuántos versos tan enigmáticos tiene la Biblia? Ese para mí es un verso enigmático. Que el Espíritu Santo te prohíba hablar la palabra en un lugar que arde tu corazón por él. Bueno, pero Dios es Dios, ¿no? Verso 7: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu otra vez no se lo permitió. Algunas personas hacen una referencia a Gálatas 4, versos 13 al 15, donde Pablo dice que a causa de una enfermedad fue y predicó en Galacia el Evangelio. Algunas personas piensan que la manera en la que Dios impidió a Pablo ir fue a través de esta debilidad en su cuerpo. Y se hace interesante porque a partir de aquí el autor de este libro, Lucas, el médico, empieza a hablar en segunda persona, en primera persona del plural, nosotros. En otras palabras, yo el médico me sumo al equipo de Pablo y las cosas fueron de la siguiente manera. Aquí por primera vez Pablo empieza a hablar, repito, en primera persona del plural. Y dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, o sea, un varón de Europa, de la actual Grecia, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos, primera persona del plural, partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Todo se me hace muy interesante, porque la visión la vio Pablo y todos entendimos. O sea, ¿cómo fue que Pablo transmitió esa visión de manera que la gente la abrazó y todos entendimos? Si hubiera sido el autor, dijo: bueno, pues Pablo vio una visión y bueno, entendió y pues yo la acompañé, ¿no? Pues es mi cuate. Así me dio escribiendo. Pero no es el rollo de y vio y entendimos. ¿Cómo es esa cuestión? Y otra cosa que me llama la atención cada que leo este texto es de que el verso 10: cuando le mostró la visión, procuramos. Cuando le mostró, procuramos. ¿No es? Y esperamos a que Dios proveyera pues el dinero para el pasaje, ¿no? Y bueno, y Dios lo proveyó. Y yo esperé, no sé, que a lo mejor pues me preguntaran, ¿no? O me invitaran, o esperamos que otra oportunidad de ministerio se presentara a nosotros para saber si es. No. Cuando vio la necesidad de un varón macedonio que le decía: ven y ayúdame, procuramos. Yo no sé qué tuvieron que vender, yo no sé en qué tuvieron que trabajar, yo no sé cuánto tuvieron que nadar, no sé si fue, pero lo que sí fue es que cruzaron el mar. Lo que sí fue es que fueron a ver a ese varón macedonio. Tú sabes que eres guiado por el Espíritu Santo cuando la necesidad de otros haces tu necesidad.
Tú sabes que eres un cristiano nominal cuando nada de lo que haces te satisface. Cuando te gusta, como predican. Cuando no te gusta, como predican. Cuando piensas que se trata de ti. Creo que esto ha sido la debacle del cristianismo. Esta ha sido la gran tragedia del cristianismo. Pensar que se trata de nosotros. No se trata de nosotros. Dime en qué lugar Jesucristo modeló ese falso principio de confort. O los apóstoles, o los discípulos de Jesús. Acá están avanzando el reino y el Espíritu Santo les estorba de una manera, de otra. Ya dije ahí por ahí una idea, quizás sí, quizás no. Pero de repente tienen una visión y todas las circunstancias adversas tienen sentido, porque hay una persona muy lejos, demasiado lejos, que está clamando por ayuda. Y ellos deciden, procuran. ¿Cuándo fue la última vez que te dolió la condición de alguien que no es miembro de tu familia? ¿No? Hace ya algunos meses, uno de mis hijos tuvo una condición médica complicada. Y no recuerdo haber llorado tanto, mucho tiempo. Y aparte, se me habían casado mis hijos, el perrito. Y no le lloré en su boda, no, me pasé como una Magdalena como 3 semanas, ¿no? Pero bueno, pues es tu hijo, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por alguien que no es miembro de tu familia? Como Jesús nos enseñó. Cuando hagas una fiesta, no invites a los que te pueden volver a invitar. Cuando tú des, no le des a la gente que te puede pagar. Cuando tú des, cuando tú invites, procura, asegúrate de hacerlo por gente que no te puede pagar. ¿Y cuándo fue la última vez que por gente así se te rompió el corazón? Tú sabes que eres guiado por su espíritu. Cuando la necesidad de otros te importa. Cuando tu corazón se quiebra por la necesidad de otros. Hace como 3 años, en un viaje por la frontera, es que voy por todas partes. Me había dicho mi hijo Israel que un muchachito hermano de un miembro de la congregación de Tijuana estaba en San Diego, California, Estados Unidos, en terapia intensiva porque había tenido un terrible accidente de automóvil. Y resulta que el muchachito era un pasante de medicina, estaba haciendo su servicio social. Él había decidido escoger un área con mucha necesidad en mi país, que hay muchísimas, pero decidió pasar, no es cristiano el muchacho, y decidió pasar el fin de semana en Mazatlán, en una playa, y había tomado una cerveza el conductor, de verdad una, y dicen que una no es ninguna, ¿verdad? Y se quedó dormido, se salió de la carretera, tenía que presentarse el día siguiente en Hermosillo, Sonora, donde estaban ellos sirviendo. Se salió, él no llevaba cinturón, salió y tuvo una conclusión increíble y quedó en estado vegetal. Muchachito de la edad de mis hijos, como de 22 años. Entonces te dicen esa historia y dicen, bueno, pues tú eres el pastor, es tu chavo, ¿no? Tienes que ir. Y venía yo de enseñar a pastores en Tecate, venía yo manejando solo, regresé y dije, pues es una buena hora, pasé a las 6, entré a San Diego, California, entré al hospital y entré a ver al muchacho y estaba su mamá. Estaban tratando de bañarlo y bueno, pues estaba con unos movimientos completamente erráticos. Era el color de piel de mi perrito, ¿no? De él, con el pelo de mi perrito, la edad de cualquiera de mis hijos. Y el corazón se me hizo triste esa día. Me sentí súper incapaz, ¿no? Solamente mi corazón se quebrantó y me fui a mi carro a llorar. Pobre madre, pobres padres, no tienen a Cristo, no tienen esperanza. Me recuperé después de media hora de llorar, entré y le pedí a ella si podía orar por su hijo y le tomé de la mano y es algo muy increíble cuando Dios te pone dolor por alguien que no es miembro de tu familia, que ni conoces. De verdad, tú sabes que es guiado por su espíritu cuando la necesidad de otros te importa. No dejas tú de estar en el foco de la foto y la gente que Dios ama está en la foto, ¿no?
Dios hizo un milagro, ese niño se recuperó semana. Y casi ha recuperado la razón. No sé si regresó a su carrera profesional, que era súper exitosa. Pero lo pongo solamente como un ejemplo. Y ese día, sentado en mi automóvil, yo como pastor profesional, plantador de la iglesia, yo me hice esa pregunta: ¿cuántos años tuvieron que pasar para que yo llorara así por una persona que no es mi familia? Y después me dio dolor vivir en una burbuja de tanto egoísmo. Pues, que este maravilloso mensaje que es de esperanza del mundo, lo encerremos en una cápsula, pensando que fue hecho para mi solo beneficio. Eso no es ser guiado por su espíritu. A la luz de lo que yo leo, ¿no? A la luz de lo que yo observo acá. Sigamos. En tercer lugar, tengo 6 en este progresar. Tú sabes que eres guiado por su espíritu cuando necesito un pañuelo disponible. Gracias. Entre el problema de la fecha de nacimiento, el Alzheimer y más lo que se acumula este fin de semana, cuando después de planear permaneces flexible, esa es como una contradicción. Los americanos tienen una palabra que no sé si todavía si es de parte de la Real Academia Española, oxímoron, algunos lo han forzado a hacer, pero no es otra cosa, es una paradoja, algo que parece ser contradictorio, que cuando después de planear te mantienes flexible. El pastor Chuck Smith decía, bienaventurados los flexibles, porque no serán quebrantados. Obvio, no está en la Biblia, ¿verdad? Pero tiene mucho de razón. Bienaventurados los flexibles, porque no serán quebrantados, ¿no? En una cultura como la americana, donde todo está programado, es difícil ser flexible. Y en nuestra cultura es difícil estar programado. Entonces, bueno, o es difícil planear. Hablo de nuestra cultura latina en general y de mi país en particular, pero yo sé que Semilla en Costa Rica hace la diferencia, y aquí somos personas que planean, y hay una buena práctica de los americanos que dicen plan your work and work your plan. En otras palabras, después de que tú planees tu trabajo, mantente trabajando en el plan. Y eso a mí me ha ayudado, porque yo soy demasiado flexible. Pero observemos esta parte de la historia, como después de planear te mantienes flexible, porque los que somos guiados por el Espíritu somos sus hijos. Miren a qué me estoy refiriendo. Verso 11. Zarpando pues de Troas, vinimos, noten, perdón que lo resalte, la primera persona del plural, ya está aquí unido al ministerio por primera vez. Lucas, y con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba escuchando, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Este verso me llama la atención y no lo voy a comentar, pero es muy interesante. Verso 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si han ustedes juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. A mí se me hace que les presentó un gallo pinto, ahí unos maduros, una chorreada, y les obligó. A mí si me obligas a decirlo, me quedo un mes. Yo no soy difícil, Pero lo que yo veo acá es, vieron una visión, procurando, no da muchos detalles de la navegación, pero no creo que haya sido nada fácil de atravesar el mar y después viajar y después llegar hasta ese lugar, el corazón de Macedonia.
y esperar ver a ese varón. Y lo único que esperan, lo único que ven es, no hay sinagogas. Lo que hice en el pasado en Asia es ir a las sinagogas y ahí presentar con las escrituras que Jesucristo es el Mesías, pero acá no hay sinagogas. Entonces la costumbre era, ya que no había sinagogas, si había mujeres judías piadosas, lo que hacían era ir a los ríos y allí oraban. Y eso es lo que sucede. Entonces, ok, vine hasta Macedonia a hablarle a un varón. No hay sinagogas y solo hay mujeres. ¿What? ¿Sabes que eres guiado por su espíritu? Cuando aún después de planear te mantienes flexible a la guía de Dios. Y es interesante porque hay una tensión entre no perder tus ojos de la meta, entre no perder tus ojos de la visión que Dios te ha dado, pero por otra parte identificar tu presente y hacer tu mejor contribución para que el reino de Dios se extienda, mientras lo que Dios te ha mostrado y la visión que Dios le ha dado a cada equipo suceda, ¿no? Y es muy interesante en época donde está Semilla ahora, porque sin duda no somos lo que hemos de llegar a ser como congregación, y no hemos visto todavía ni un ápice de la contribución que por la gracia de Dios y para su gloria Semilla haremos en esta preciosa comunidad, ¿no? Ya se empieza a ver, ya empezamos a conocer las historias, pero mientras eso sucede es importante mantenernos flexibles a la guía de Dios, y en el caso de Pablo, disponerse a hacer otras cosas y algo completamente diferente a lo que originalmente era su plan, a lo que originalmente era su proyecto. Y es muy interesante que cuando somos flexibles, si somos flexibles, al final el Espíritu Santo nos ha de guiar a lo que Él nos ha mostrado como nuestra, o mejor dicho, su visión para nosotros. Veámoslo y veamos el cuarto principio acá. Y el cuarto principio es cuando sabes que tú eres guiado por el Espíritu, cuando permaneces humilde ante cualquier costo. Chécate esta parte de la historia. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Miren qué bien suena. Héctor es un gran siervo del Dios Altísimo y nos anuncia el camino de la salvación. Eso suena padre. Diego es un gran hombre de Dios, nos anuncia el camino de salvación. Wow. James y Mire, esta gran pareja, grandes hombres de Dios que nos anuncian el... Digo, pero a Pablo le incomoda. Y mira nada más a dónde va la historia. Esto hacía por muchos días, mas desagradó a Pablo. Salmo 115: no a nosotros, sino a tu santo nombre da la gloria, por tu misericordia y por tu verdad. ¿Sabes que eres guiado por el Espíritu Santo? Cuando te mantienes humilde y nunca buscas reconocimiento, y menos salir en la foto, ¿no? Esta es la enseñanza de Jesús. Cuando te inviten a una fiesta, ocupa el último lugar. No sea que ocupando el primer lugar venga otro más distinguido que tú y comiences con vergüenza. Ocupa el último lugar. Ve y siéntate en el último lugar, para que cuando llegue el dueño de la fiesta te distingue y te diga: amigo, sube más arriba. Entonces ocuparás el primer lugar. ¿Sabes que eres guiado por el Espíritu cuando te mantienes humilde? Y acá Pablo, digo, yo estuve, mis amigos acá saben que estuve 4 años de presentación, he hecho de todo, he sido músico, cuando era músico en el mundo y bajaba el trabajo, hasta chofer fui. No, yo chofer, me duermo. Y llevaba toda la banda, los instrumentos, y bueno, pues tuve en mis épocas de cristiano, fui presentador de televisión de un programa que se llama MAPA, me parece que se llama, no existe, Club 711. E hice un chorro de entrevistas, un chorro, súper cómicas, bro.
Solamente entrevisté a un cómico, y por cierto tenía muy mal sentido del humor. Pero el resto de los siervos de Dios eran cómicos, ¿no? Porque no sé, del Green Room al set de televisión, algo sucedía, una transformación, una unción, no sé, pero hasta el título les cambiaba. No me diga pastor, dígame apóstol. Así, perdón. Así, ¿no? Entonces sí. Y tenemos con nosotros al pastor Juan Pérez. ¡Corte! Dígame apóstol, por favor. Entonces, y para mí era muy incómodo esa onda, ¿no? Se lo hice un par de veces, pero dije, no, esto, si dejé de tocar con Luis Miguel para no darle pleitesía y darle más bien brillo, el que brillo y honor merece, pues no voy a dar brillo a estos brothers, no sé. De verdad estaba en un predicamento increíble, pero el colmo fue cuando ya dije, cuando iba a presentar yo al apóstol fulanito de tal, ¿no? Dije, bueno, pues ya no hay más, ahí sí no me voy a equivocar porque es el apóstol fulanito de tal. Y entonces llega y me dice, no me diga apóstol, por favor. Y dije, pues entonces, ¿cómo le digo? Dígame Padre de Naciones. No, allá atrás. Cuando quiera ser grande, cuando llegue a ser grande, quiero ser como él. Muy loco. Entonces, ya cuando el dashboard te dice Padre de Naciones, no, vas para la ruta de porvenir, sale. Ya, pues te fuiste de tema, ¿no? Pero dice que el verso 18 que esto lo hacía por muchos días y esto desagradó a Pablo. No lo puedo entender. A mí me gusta que me digan que soy un gran siervo de Dios. Me gusta. Pero a Pablo no le gusta. Luego entiendo, una persona guiada por su espíritu le desagradan los títulos. Mi hijo se despidió, anunció a la congregación de Tijuana que en junio, y les platico, aprovecho para platicarles, que le van a transicionar hacia la ciudad de Monterrey, van a dejar el pastorado de semilla en Tijuana. Y ellos han identificado que la voz que Dios les ha dado es la música y quieren seguir adelante con esto. Y bueno, como papás y como pastores tuvimos más que bendecirlos, apoyarlos, pero en su comunicado decía, por lo tanto los pastores, Héctor y Gaby, con su gran experiencia, y los pastores, papito, nomás di que tu papá va a venir y se va a cargar de asuntos, ¿para qué echas tanto rollo? Yo me sentía súper incómodo, aunque mi mismo hijo me decía, y los pastores, ¿no? Yo entiendo que esto de pastores es una relación, ¿verdad? Más que el título es una relación, es como esposo y esposa, ¿no? O sea, yo nomás le puedo llamar esposita, pues a una, ¿no? Y en ese sentido, mi pastor es uno, aquel que vela por nuestra alma, ¿no? Y que nos cuida y nos alimenta, ¿no? Y es un título hermoso, pero que habla más de una relación. En fin, son mis traumas, no me caso. Estoy todo traumado. Déjenme terminar la lectura porque va hacia un clímax padre. Y Pablo, disgustado, ¿no?, por ese título que a mí me hubiera encantado, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿Cómo es posible que Pablo esté más contento con una acusación que con un título? No es posible, digo. Por eso digo que Pablo es Batman. Yo soy el Guasón. Y verso 21: y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, y rasgándoles las ropas ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado, ¿cuánto? Wow.
Él sí que pagaba un precio por ser humilde. ¿Yo cuál es el precio? Yo lo más que puedo llegar a hacer es, pastor, nosotros llegamos a Cristo cuando ustedes llegaron aquí al Gimnasio Nacional, invitados por Fuerza Juvenil, hicieron su concierto y venimos mi familia y yo al conocimiento de Cristo. Ahora servimos al Señor como pastores, y yo lo más que puedo pagar es gloria a Dios. No, gloria a Dios, toda la gloria para Dios. Digo, eso no es ningún precio, ¿no? Eso a mí hasta se me hace falsa modestia de mi parte, ¿no? Ridículo. Pero él, vaya que pagó un precio por ser humilde. Lo azotaron mucho y lo echaron a la cárcel. ¿Y qué crees? Allí llegó el cumplimiento de su sueño. Allí vio al varón macedonio. ¡Qué loco! Es increíble esta historia. ¿No? ¿No te parece increíble la palabra de Dios? O sea, tú sabes quién es guiado por el Espíritu Santo, y dice la Biblia que los caminos de Dios son inescrutables, no los puedes seguir, no los puedes entender. Entonces, pero sí puedes identificarlos, y por eso esta pequeña charla es cómo identificar en el tablero de nuestra vida cristiana si somos guiados por el Espíritu, cuando renuncias a tus derechos, cuando las necesidades de otros son importantes para ti, cuando mientras planeas te mantienes flexible, y cuando te mantienes humilde a cualquier costo. Humilde a cualquier costo. Humilde a cualquier costo. Humilde a cualquier costo. Sí, humilde a cualquier costo. Humilde a cualquier costo. Cristianismo y protagonismo no son sinónimos, no se llevan. Son agua y aceite. Digámosle no al culto a la personalidad. El día que Semilla le dé culto a una persona, ya nos fuimos de rumbo. Digo, yo agradezco el cariño, la muestra. Aparte, ustedes son increíbles. Aquí en Costa Rica me encanta su cultura, ¿no? Porque ustedes muestran tanto su cariño con su mirada, con sus palabras, con su aprecio. Pero todos somos iguales, y aquí me siento tan bien de ser la persona más pequeña en medio de ustedes, sentada en primera fila, viendo las cosas que para su gloria Dios hacen a través y en esta comunidad, aquí en Costa Rica, ¿no? Vamos hacia el punto número 5. Y dice que después de haberles azotado mucho, les echaban en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Verso 24. El cual, recibiendo mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el seco. Tú sabes que es guiado por el Espíritu Santo cuando la gente es importante para ti. A medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, se iba a tirar sobre de ellas, se iba a matar, pensando que los presos ya se habían escapado. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaban la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas enseguida, y se bautizó él con los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con su casa de haber creído a Dios. Yo estuve como músico cristiano en la época. Es que he vivido tantas épocas, ¿no? Parezco Forrest Gump. ¿Alguien vio la vida? ¿Verdad? Bro, si veo mis fotos y en la Casa Blanca con el presidente Obama, estaba en todas partes, en toda clase de situaciones. Bueno, pues también me tocó vivir el boom de la alabanza y la adoración en América Latina. Bueno, el pasado boom, parece que hay otro boom.
Y no sabes, pero el boom de los congresos de adoración. Y este pasaje se usaba mucho. Perdón, corrijo. Se abusaba mucho. Era un pasaje que se abusaba, donde se situaba a Pablo y a Silas en la cárcel cantando himnos, adorando a Dios. Y entonces, por alguna extraña razón que yo no veo en la Biblia, ponían o dibujaban a un Dios que responde, que no es el que inicia. Y entonces la gente respondemos a Dios en alabanza, en servicio, en adoración, en devoción, sino más bien es el hombre el que inicia. Y como si Dios estuviese dormido, pero de repente Dios escucha que alguien está cantando, Dios escucha que alguien está alabando a Dios, y entonces empieza a bailar. Y el mundo se empieza a sacudir. Y hay un terremoto y las puertas de la cárcel se abren y viene la libertad, y alábale para que descienda, y déjala que se mueva, y déjala que se mueva, ¿no? Todo este rollo. Ok, ya, se trata de nosotros, seamos felices, seamos libres, todo este rollo. Fuera del contexto, fuera de lo que está diciendo. Pero cuando se abren las puertas y el carcelero se va a matar, Pablo sale. ¡No! 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 Yo te vi en mis sueños. Yo te soñé. Tú me estabas pidiendo ayuda. He dado mi vida misma para conocerte. No vas a morir. No vas a morir. Yo tengo noticias que darte. ¿Qué dice? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? ¿Y qué es esto de qué puedo hacer salvo? ¿Qué puedo hacer para vivir como ustedes que están con grillos en sus manos y en sus pies, pero son más libres que todos los seres humanos que yo conozco? Tienen más gozo y más libertad. Libertad para servir, libertad para amar, libertad para no amar las cosas de este mundo, libertad para glorificar a Dios. Yo quiero ser salvo. Yo quiero ser, no es esto de yo quiero ser cristiano, yo quiero tener esa plenitud de vida que ustedes tienen. Y llega Él, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Y lo más hermoso y tierno del mundo es que ya después de que cenan y todo, buenas noches, pues ni modo, ¿no? Date la vuelta, sí, claro. A la patrulla, se van bien monos a la cárcel, bro. Está preciosa esa historia, ¿no? Cuando la gente es importante. Digo, ya platicamos de este tema. La gente es importante. Sí, los programas, sí, todo lo que has preparado, pero todo lo que has preparado, todos los programas y todo tu ministerio. Ayer estaba escuchando la historia de uno de ustedes que tienen un amor y una entrega por los bebés, ¿no? Tal, y son tan importantes para él, y todos sabemos de quién estamos hablando. Que ya no ven en el pasillo, le tiran los brazos. Hasta las mamás se ponen celosas, ¿no? Porque para él las personas son muy importantes. Entonces, si hay personas perfeccionistas como su servidor, ¿no? Pero a veces yo he llegado a maltratar a las personas por mi perfeccionismo, ¿no? Yo para los ensayos, ay Dios mío, por eso dejé la música, porque yo soy cristiano hasta que empiezo un ensayo de música. Cuando empiezo un ensayo de música, se me va el dashboard del Espíritu Santo. Ay, me pierdo, ¿no? Entonces, de verdad, yo me mantengo alejado, ¿sí o no?, de la música, ¿no? Me mantengo alejado porque sé que es una cosa que a mí, en mi caso, ¿no? En mi caso. Pero eso sí, sabemos que somos guiados por el Espíritu Santo cuando la gente. Y dice Willow Creek, y me encanta, people matters to God. Ahora, déjenme decir eso muchísimo rápido y voy al último, por favor, ¿me lo permiten? Hay todo, ahora ustedes saben, hay toda una escepticismo acerca de las mega churches, ¿no? Porque son corporaciones enormes y que se multiplican en campus acá, campus allá, y solo hay estructura. Y la verdad es de que en mucho lo que se escucha es eso. Pero la iglesia en la que yo estuve sirviendo y aprendiendo por 7 años tienen algo que le llaman ellos un mantra, ¿no? En México decimos mantra, pero es otra cosa, no mantra. Existe lo que es mantra. Pero eso es un mantra, ese es un dicho. Es un dicho, y es people matters to God. La gente importa para Dios. Entonces, de todas las decisiones multimillonarias, ejecutivas, inteligentes y trascendentes,
si no está realmente siendo de utilidad y de ayuda y de servicio para la gente, no va a ser una iniciativa que vamos a seguir. Y sabes, yo vi al pastor Bill Hybels pelear por ese principio. Ahora él se va a retirar en este año. Vamos a ver qué sucede, porque quizá él se va y se lleva su mantra. Y si eso sucedería, quedaría solo una estructura, ¿no? Que caducaría. Y muy pronto, esperamos que eso no suceda. Pero, ¿tú sabes que eres guiado por el Espíritu Santo? Cuando sabes que la gente es importante para ti. Y déjenme al último, ¿puede ser? Vamos al último. Tú sabes que eres guiado por el Espíritu Santo cuando tu tesoro, escucha, este está bien loco, se convierte en tu herramienta de trabajo. Cuando tu tesoro se convierte en tu herramienta de trabajo y la pones al servicio de Dios. Déjenme leer y decirles a qué me refiero. Y estoy en el verso 35 hacia el 40, son los últimos 5 versos. Y dice así: cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que se les suelte, así que ahora salgan y márchense en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos mucho públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echan en la cárcel. ¿Y ahora nos echan encubiertamente? No. Por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron, y ya tuvieron otro discurso, ¿verdad? Y sacándoles, les pidieron, por favor, que saliesen de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Esta, como todas las historias del Nuevo Testamento y de toda la Biblia, son fascinantes, son hermosas. Ciudadano romano. Si cuando llegan las personas, antes de azotarles, ellos hubieran dicho: ¡hey, no somos judíos! ¡No somos extranjeros! Sí, estamos en Filipo, pero somos ciudadanos romanos por nacimiento. No los tocan. Pero si no los tocan, no los azotan. Y si no los azotan, pues no los echan a la cárcel. Y si no los echan a la cárcel, no conocen al varón macedonio. Qué loco, ¿no? El Espíritu, me encanta cómo te guía el Espíritu. O sea, no te puedo dar una fórmula, pero sí puedes reconocer cuando el Espíritu Santo está guiando. ¿Estás de acuerdo? Y esta es la idea de esta charla, que tú sepas cuando el Espíritu Santo está guiando. Lo último es, él no sacó su tesoro, que podía ser, no sé, su identificación: soy ciudadano romano. Porque este as bajo la manga, si tú quieres, lo estaba guardando para continuar su camino y continuar esparciendo ahí en Europa el Evangelio del Reino de Dios con esta credencial. En otras palabras, él lo usaba como una herramienta, no como una excusa para su comodidad. Está muy loco esto. Hace ¿cuántos meses me invitaron? 2 meses que finalmente me hice ciudadano americano, ¿no? Hace 2 meses ahora soy ciudadano americano, y tendría muchas cristoaventuras platicarles, pero no se trata de eso. Después con más tiempito. Pero es esa ciudadanía que las personas sacrifican sus familias en el otro lado del mundo para conseguirlas y ofrecerle a sus descendientes un mejor futuro, ¿no? Y llega a convertirse en un tesoro y en una obsesión para muchos, ¿no? Entonces, ahora yo tengo esta ciudadanía y no creo que Dios me la dio para cuando entres a Estados Unidos, pues te traten como gente como gente de primera clase y te digan welcome home. ¿Para eso serviría? ¿De verdad, Héctor? Para que tus hijos vayan a la escuela y tengan comodidad. De verdad. Qué triste historia mis 55 años después de caminar 30 y tantos años con el Señor.
pensar que soy ciudadano americano para mi propio beneficio. Qué triste, ¿no? Yo le pido a Dios sabiduría. Dios, ¿de qué manera puedo usar mi ciudadanía para construir puentes hacia las personas vulnerables y que tanto necesitan? ¿De qué manera puedo yo tener voz por aquellas personas que no tienen voz? Ni te he dicho bueno, no sé si es el momento para confesarlo. No sé, creo que no es el momento para confesarlo. Porque todavía no lo entiendo. Pero quiero hacer algo por la gente, quiero hacer algo más, quiero usar esta ciudadanía para algo, ¿no? Y te lanzo la pregunta, ¿cuál es tu tesoro? ¿Y de qué manera este tesoro pudieras ponerlo al servicio de Dios para beneficio de otros en el extendimiento de su reino? Porque tú sabes que eres guiado por el Espíritu Santo cuando todos tus tesoros y todos tus logros en este mundo no son sino una herramienta en las manos de Dios para que tú cumplas su propósito. ¿Cuál es? Vivir para la alabanza de la gloria de su gracia y cumplir esto de Génesis 21, 26 al 28. Fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra de mi conocimiento, Habacuc 2:14, como las aguas cubren el mar. Y para eso, que todos tus tesoros y todos tus logros no sean, repito, sino una herramienta en manos de Dios para que tú cumplas con el llamado que Dios ha hecho para ti. Eso sería. Gracias Dios por tu palabra. Danos hambre, sed, ojos frescos para venir cada mañana como pajaritos a tomar del agua de la vida y levantar nuestra mirada al cielo y tener una revelación nueva, poderosa de tu gracia, de tu amor, que nos impulse, Señor, para cumplir aquello, Señor, para alcanzar aquello por lo cual tú nos alcanzaste en Cristo. Gracias por mis hermanos, mi familia en Costa Rica. Manténnos flexibles, manténnos humildes, manténnos expectantes de lo que tú quieres hacer, Señor, y ayúdanos a tener el sentir de Cristo, prefiriendo a los demás como superiores siempre a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a pagar un precio alto por mantenernos humildes, cualquiera que este sea, Señor. Oramos esto y más en tu nombre.